Muy buenas noches, amados hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Nuevamente, para mí es un privilegio poder estar compartiendo un estudio bíblico más. Y este día estaremos comenzando una serie de enseñanzas sobre la vida y ministerio de los 12 apóstoles de Jesucristo. La semana pasada concluimos los estudios en el libro de Apocalipsis y hoy estaremos iniciando esta serie de estudios que nos llevarán aproximadamente 3 meses sobre la vida y el ministerio de los 12 apóstoles a quienes Cristo llamó para servirle. Quisiera leer el pasaje que encontramos en Lucas capítulo 6 del versículo 12 al 16 y luego oramos para pedir la dirección del Señor. Leamos Lucas 6, 12 al 16. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por concedernos el privilegio de dirigirnos a ti en oración para pedir que sea tu Santo Espíritu quien ilumine nuestro pensamiento, nuestro corazón en estos estudios que estaremos comenzando hoy sobre la vida de los apóstoles. Ayúdanos, Señor, a comprender tu mensaje y a animarnos, inspirándonos al ver la vida de aquellos hombres que fueron como nosotros, hombres comunes y corrientes, pero que fueron transformados por Cristo y usados para bendecir a tu iglesia hasta nuestros días. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este es el pasaje que nos narra el llamamiento al apostolado de 12 discípulos de Jesucristo, en quienes él habría de invertir su tiempo, su esfuerzo durante la mitad de su ministerio terrenal, para prepararlos ante su inminente partida de regreso al Padre, ante su muerte, resurrección y ascensión, y que ellos continuaran la obra que él había comenzado. Nuestro propósito de este estudio es ver cómo el Maestro formó a aquellos discípulos para la grandeza de su nombre y lo que él también quiere hacer con nosotros, sabiendo que esto debe desafiarnos a que siguiendo a Cristo, siguiendo sus enseñanzas, también podemos ser usados en su reino. Queremos comenzar diciendo que comenzar con una pregunta: ¿qué pensamos cuando viene a nuestra mente los 12 apóstoles de Jesucristo? ¿Qué Cristo vio en aquellos a los que él llamó para que fueran receptores directos y cercanos de su mensaje y fueran enviados luego a predicarlo? Pueden haber diferentes respuestas, pero según la Biblia, no eran hombres extraordinarios, no eran hombres que poseyeran altos estudios, ni vinieran de familias privilegiadas, ni siquiera podían ellos presumir del lugar de origen de donde ellos salieron, porque 11 de ellos eran galileos, y recuerde, a Galilea se le llamaba la Galilea de los gentiles, un término despectivo hacia una región de la cual incluso llegaron a preguntar que si había algún día salido algo bueno de allí. Eran hombres que más adelante en Hechos, al verlos se maravillaban, porque dicen que eran hombres sin letras y del vulgo. No eran eruditos, no eran religiosos, no eran grandes intelectuales, no pertenecían a una tribu distinguida,
bueno, ni siquiera vivían en Jerusalén, sino como ya explicamos, en la despreciable Galilea. Pero a estos 12 hombres, con todo y sus limitaciones, con todos y sus carencias, Jesús los formó, los llamó, los instruyó y los envió para transformar, o como se dice en el libro de Hechos, pero con respecto a Pablo, a trastornar el mundo con el mensaje del Evangelio. Iremos viendo a lo largo de este estudio cuál fue el proceso que le tomó a Jesús formar la vida de aquellos hombres. Les conoceremos más de cerca, con sus defectos, con sus virtudes que también las tenían, y aprenderemos que cuando estamos dispuestos a dejar nuestra vieja vida para seguir a Jesús, el Señor hará maravillas en nuestras vidas. Veamos entonces cómo es que Jesús llama a estos 12 apóstoles. Muy bien. El ministerio de Jesús fue un ministerio controversial desde su inicio. Quiero que leamos en Lucas capítulo 4 del versículo 28 al 30, en donde dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Este es un pasaje que comienza en la sinagoga cuando Jesús se le da a leer el libro del profeta Isaías. Y él lee el pasaje donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después de leer este pasaje de Isaías, dice que él, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y empezó una discusión sobre que, en palabras sencillas, ¿qué se creía Jesús? ¿Quién se creía él para atribuirse lo que acababa de leer? Y al final lo expulsan de la sinagoga de Nazaret y, bueno, lo quieren despeñar. Él dice, entre las cosas que dijo en este pasaje, una frase que se ha adaptado mucho a un refrán popular que se dice: nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, Jesús fue muy controversial. Fue muy controversial también cuando sus compañías eran pecadores, eran publicanos, eran personas de mal nombre. ¿Cómo es que él se reúne con ellos? Tremendo revuelo cuando entró más adelante en la casa de Zaqueo, pero desde el comienzo fue así. Controversial su ministerio porque, según los fariseos, los escribas, se atrevía a violar el sábado sanando personas en aquel día. Precisamente el llamamiento de los 12 viene cuando esto llega a su clímax, cuando él es despreciado y odiado por los dirigentes religiosos, y Jesús empieza a preparar a los 12 hombres que habrían de darle continuidad a su ministerio. Ahora, con todo eso que estaba pasando en este comienzo del ministerio de Cristo, su popularidad empezó a crecer, porque allí en Lucas 5:1 dice que aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aunque se le oponían los dirigentes religiosos, la gente le estaba siguiendo en gran cantidad, hasta que llega el momento de que, cuando ya son grandes multitudes que lo siguen, él empieza a confrontar con enseñanzas, haciendo un llamado al compromiso con él. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 66 y 67, después de que él ha dado aquella enseñanza de que debían de comer de su carne y beber de su sangre,
No está hablando Jesús ahí literalmente de un canibalismo, sino que de un compromiso con Él y con su causa. Dice Juan 6, 66 y 67 que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro, como portavoz de los 12, le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos acá entonces que los 12 sí permanecen. No son los únicos, pero ellos están entre el pequeño grupo que siguió fiel a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, desde una perspectiva humana, estos 12 serían los encargados de llevar el mensaje de salvación de Jesucristo. Y más aún, el futuro de la iglesia dependía de la fidelidad de estos 12, a pesar de lo que eran. Y es que, como dice Zacarías 4:6, que no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios, que la obra de Dios va hacia adelante. Ahí mismo en Juan 6, si usted ve el verso 70, dice: Jesús le respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es del diablo? Aquí no quiero meterme todavía en el terreno de Judas, pero Jesús dice algo: yo los escogí a ustedes. Cuando leímos en Lucas 6 el llamamiento de los 12, también dice que él, después de haber pasado la noche orando, dice que él llamó a sus discípulos y escogió a 12. Fueron escogidos por Jesucristo. En ellos él habría de invertir su tiempo, habría de invertir sus enseñanzas, habría de ser la compañía permanente de ellos para que llevaran adelante la obra del reino de Dios. Ahora, el llamamiento de estos 12 también fue hecho en etapas. Ya hemos visto el llamamiento al apostolado, pero vamos a ver que en Juan 1, del 35 al 51, hay un pasaje donde se nos narra el primer encuentro de Jesús con algunos de ellos. Recordará usted que Andrés y un discípulo más, que se cree que era Juan, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y luego ellos vieron a Jesús, y Juan lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le siguieron, ¿no? Entonces, eso lo narra Juan 1, del 35 hasta el 51. Entonces, cuando Juan les habla a estos discípulos, de los que se menciona el nombre de Andrés y uno más, que como repito, posiblemente sea Juan, ellos siguen y se quedan con Jesús. Luego Andrés, al siguiente día, encuentra a su hermano Pedro, Simón Pedro, ¿no? Y viene y le habla y le dice: hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús. Y ahí Jesús conoce a Pedro y le dice: tú eres Simón, en el verso 42, Juan 1:42, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Luego, al siguiente día, andaba en Galilea y halló a Felipe y le pidió que le siguiera, y luego vio también a Natanael, que es también llamado Bartolomé, y él también se convierte en un seguidor de Jesucristo. Pero este es el primer llamado, digamos esto, que es el llamado a la conversión, el llamado a ser un seguidor de Jesucristo. Pero en esta etapa, en este periodo antes del segundo llamamiento, en el primer llamamiento, ellos solamente son seguidores que continúan aún con sus labores cotidianas. Por eso se les ve constantemente pescando, remendando y limpiando sus redes, porque oían sus enseñanzas, se acercaban a él, pero no estaban de lleno con él. El segundo llamamiento, que lo encontramos en Lucas 5,
que ya leímos ese primer versículo, dice así, Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire, aquí vemos que no es casualidad que Jesús justo escogiera la barca de Pedro. Jesús ya está aquí preparándolos para un llamado a un compromiso mayor. Usted ve que ellos hablan de que después Jesús les indica que vayan a pescar, pero no han podido pescar nada durante las mejores horas, que son por la noche, y aquí ya estaba amaneciendo, y Jesús le dice, bueno, entren. Y Pedro dice, bueno, Señor, solo porque tú lo dices, ¿no? Vamos a hacerte caso. Y ellos experimentan una gran pesca. Al final de esto, en el verso 10, Jesús les dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dice a Simón. Eso también lo encontramos en el capítulo 4, verso 19 de Mateo, donde les habla de hacerse pescadores de hombres. Esta es la segunda fase, la segunda etapa del llamamiento. Y este es un llamamiento ya a un discipulado de seguimiento de tiempo completo. Ya hacerse seguidores completos, porque lo dejan todo, dejan sus barcas, dejan su trabajo y se convierten en seguidores constantes, permanentes de Cristo. Aún no es un llamado al apostolado. La tercera fase es el llamado al apostolado. Mateo 10 del 1 al 4, Marcos 3 del 13 al 19 y Lucas 6 del 12 al 16. Allí ya es un llamado a ser enviados por Jesús, a ser los apóstoles, los 12 a quienes Jesús escoge. Este es un llamado ya todavía con un compromiso mayor de convertirse en asistentes, en ayudantes, ya no solo compañía, en ayudantes del Señor, y comenzar una etapa de 18 meses de un adiestramiento intensivo, visualizando al Señor que le quedaba solo este tiempo para prepararlos y encomendar a ellos la labor de la predicación del Evangelio, el establecimiento de la iglesia, el desarrollo de la doctrina, etcétera, etcétera. Encargos que recaían sobre los hombros de aquellos 12 hombres. Cuán importante era la labor de estos 12 apóstoles. Cuán importante era el trabajo que ellos tenían que realizar, porque era el comienzo de lo que se convertiría en un movimiento a nivel universal. La iglesia del Señor Jesucristo, y todo descansaba sobre los hombros de aquellos 12 hombres, humanamente hablando, para su desarrollo. Hay una cuarta fase que no se da durante el ministerio de Cristo de adiestramiento, pero que se da justo antes de su ascensión al cielo. Esta cuarta fase se caracteriza por la restauración de los discípulos. Recordemos que cuando Cristo muere, todo se desilusiona. Entonces regresan a sus labores, piensan que la aventura se ha terminado, han matado a su maestro, amigo y fiel Señor, y ahora ya no hay nada que hacer. Pero en el libro de en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y versículos del 1 al 3, Lucas le escribe a Teófilo, que es a quien dedica este libro, y le dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta cuarta fase, digo que es de restauración, porque obviamente, recuerde, Pedro lo había negado, los demás lo habían abandonado, lo habían dejado solo, y ahora es necesario que el Señor esté con ellos aquellos 40 días, les aclare las cosas que aún pudieran haber quedado con dudas, los fortaleciera, los entrenara aún más y los enviara a compartir el mensaje de salvación. Algunos le llaman a esta cuarta fase la fase del martirio, ¿no? La fase en la cual ellos darían su vida predicando el evangelio. Esta cuarta fase ya solamente hay 11. Ya Judas ya no está. Recordemos que él se ahorcó la misma noche en que entregó a Jesús. Ya solo quedaban aquellos 11 a quienes Cristo les encomendaría esta labor. Y ellos, a pesar de todos los obstáculos, de todas las luchas que tuvieron, triunfaron. Tuvieron un ministerio exitoso. De los 11, 10 fueron muertos, fueron sacrificados por su fe y por la labor que desarrollaron en obediencia a Cristo. Solamente uno, el apóstol Juan, murió en el exilio en la isla de Patmos. Murió muy, pero muy anciano en la isla de Patmos, y algunos piensan que murió de hambre, abandonado en aquel lugar. Pero fueron ministerios exitosos. Prueba de ello es cómo a partir de ellos se desarrolló la iglesia, se desarrollaron nuevos discípulos, el evangelio se siguió propagando en los diferentes lugares del mundo. Y aquí estamos nosotros hoy, habiendo creído aquel mensaje que, habiendo sido iniciado con Jesucristo, luego se continuó con estos 12 hombres que fueron los ayudantes del Señor. Somos una prueba de ese ministerio exitoso y glorioso de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el tiempo del llamado. Cuando Jesús los llama. En Lucas 6:11, Mateo 12:14 y Marcos 3:6 se nos narra una situación bien especial. Lucas 6:11 nos dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ellos se refiere acá a los líderes religiosos, a los fariseos y a los escribas. En Marcos se nos dice que incluso estaban de acuerdo con los herodianos, y habla de una manera todavía más exacta lo que querían hacer con Jesús. Marcos 3:6 dice, 5 y 6. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende su mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esto está aquí ya a mediados del ministerio de Cristo. Y sabe, aquí él ha sanado a un hombre que tenía una mano tuida, una mano seca. Y por haberlo hecho en día sábado, ellos se enojaron tanto que empezaron a planear cómo destruirlo. Cuando nos situamos en el plano humano, Jesús escoge a los 12 porque sabía que le quedaba poco tiempo para prepararlos para continuar la obra que él había comenzado. Aquí empezaba
una encarnizada persecución en contra de Jesús que terminaría en la cruz del Calvario. Pero no es el final, porque Él resucita y, como ya vimos, durante 40 días se les aparece, los restaura, los levanta, los capacita y va de regreso a su Padre celestial. En Hechos 1:1 ya leímos ese pasaje, se nos dice lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Jesús era el comienzo. ¿Quién daría continuidad? Inmediatamente después de Él serían los apóstoles, ¿no? Ahora, en ese tiempo cuando Él los llama, empezamos a ver en los evangelios que la dedicación de Cristo es más hacia sus discípulos que a las multitudes. Y de hecho, todo lo que va haciendo, aún en los diferentes lugares a donde llega y aún cuando habían todavía multitudes, es como enseñanza para ellos en el adiestramiento que Él les estaba dando. ¿Por qué? Porque estos 12 serían sus representantes, serían quienes habrían de llevar el mensaje que Él había comenzado a predicar. No elige a ningún rabí, a ningún maestro de la ley, no elige a ningún escriba, a ningún fariseo, a ningún miembro del Sanedrín, a ningún sacerdote. Elige hombres comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque también aquí hay una indicación de que al rechazar a Cristo, aquellos 12 habrían de convertirse también en juicio para Israel y el papel que había desempeñado como la religión que debía anunciar el reino de Dios. Con estos 12, Cristo estaba tomando la batuta o estaba supliendo a Israel, quitando a ellos de ese papel que Dios les había encomendado. Vamos a ver un poquito más a estos 12. Cuando pensamos en esos 12, a veces quizás en alguna etapa de nuestras vidas o todavía podamos ver nosotros imágenes de ellos, la forma en que los han representado en estatuas o en pinturas, y le han quitado a ellos algo que ellos tenían. Eran seres humanos. Muchos los han deshumanizado. La canonización que la Iglesia Católica ha hecho de ellos los hace parecer como que fueron hombres extraordinarios, excedidos en virtudes y sin defecto alguno, que eran fuera de serie. Pero no fue así. Eran hombres, de vuelta, comunes y corrientes. ¿De dónde provenían? 11 eran galileos. Ya vimos lo que eran los galileos. Judas era el único que no era de aquella región, porque lo que algunos podrían considerar que es el apellido de Judas describe la región. Judas Iscariote es una palabra compuesta. Ish, hombre, Keriot, la región de donde era. Iscariote era el único que no provenía de la región de Galilea. Galilea quedaba al norte de Jerusalén. Keriot estaba al sur de Judea. Y por cierto, aquí viene la pregunta: ¿qué tanto conocemos a los 12 apóstoles? Si usted le preguntan los nombres de los 12 apóstoles, los podría decir o tendría que ir a los capítulos donde aparecen los nombres. Pues quiero decirles que leí algo bien interesante de William Tyndale. Fue un teólogo inglés que se interesó por traducir el Nuevo Testamento a la lengua inglesa. A él le pareció que no era posible que la Biblia y el Nuevo Testamento estuvieran solamente en latín y no pudiera ser leído por aquellos que no sabían latín y que tenían una lengua en particular en cierta región, en este caso Inglaterra. Él era inglés. Pues William Tyndale se dedicó a traducir al inglés el Nuevo Testamento, y lo hizo, y algo que lo motivó fue esta experiencia que él tuvo. Dentro del clero inglés, las personas que se supone debían conocer mejor las escrituras para enseñarlas al pueblo, la mayoría no conocía
a los 12 apóstoles. Unos pocos podían nombrar 4 o 5. Algunos no sabían, la mayoría no sabía de nadie los nombres de ninguno de ellos. Pero aquí viene la pregunta: ¿qué tantos apóstoles conocemos nosotros? Pues si usted no se recuerda de muchos y más, y solamente Pedro y Juan, pues no se preocupe. Este estudio está precisamente destinado, dedicado a que les conozcamos mejor, y vamos a ir haciéndolo en las futuras semanas uno por uno. Pero hoy vamos a ver en general algunas particularidades de los 12. Ya hemos visto el llamamiento que tuvieron. Ahora, ellos eran galileos, no, eran galileos. Eran hombres humildes, incultos, sin educación, pero fueron transformados y fueron convertidos en el fundamento de la iglesia, siendo Cristo la piedra angular, siendo Cristo la roca inconmovible. Él fue el fundamento sobre el cual Cristo levantó su iglesia. A pesar de lo que ellos eran, Cristo los usó, Cristo los transformó para luego ser usados para expandir su reino. De vuelta, como decíamos al principio, hasta en esto el ministerio de Jesucristo fue controversial, pues llamó a los que muchos podrían pensar eran los menos indicados, pero con Cristo fueron usados para gloria de Dios y para bendición de su iglesia. Veamos en este llamamiento cómo Jesús los llamó. Vayamos al Evangelio de Lucas y veamos en el capítulo 6, el versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Quiero detenerme en ver cómo el Maestro, el Señor, llama a sus 12 apóstoles. Lucas habla de que en aquellos días, ya vimos que aquellos días se refiere al tiempo en que Jesús fue odiado por los herodianos, los fariseos, los escribas. En esos días, antes de llamar a los 12, ¿sabe qué hizo Jesús? Se acercó al Padre, subió al monte a estar en comunión con Dios para poder escoger a los 12. Aun cuando era el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, Él nunca hizo nada fuera de la voluntad de su Padre. Qué gran enseñanza nos da el Maestro acá a nosotros. Cuán importante es que consultemos a Dios cualquier tipo de decisión que nosotros tengamos que tomar. Jesús en este versículo muestra su humanidad y cómo dependía completamente de Dios para que Dios lo guiara a tomar la decisión, y en este caso el escoger a los 12. ¿Cuál era la tarea de estos 12? La tarea de los 12 está implícita en el nombre: apóstol. Apóstol significa enviado. Enviado. Es un embajador, es un delegado, es un representante oficial. ¿Sabe? No es simplemente un mensajero. La palabra en griego para mensajero es la palabra ángelos. Ese es un mensajero. La misma palabra para esto que conocemos como ángel, ángelos. Los ángeles son mensajeros. Pero el apóstol es un cargo, es un término que denota autoridad. El enviado tiene la autoridad de aquel que lo envió. En arameo la palabra es shaliach, y los del Sanedrín utilizaban a estos personajes como sus delegados. El shaliach, a la hora de ser enviado, iba con toda la autoridad del Sanedrín. Apóstol es la palabra griega para ello, que es el enviado para cumplir una tarea. Y básicamente, ¿en qué consistía esta tarea de ser enviado? Primero que nada, proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
Esto lo encontramos en los pasajes tan conocidos como el de la Gran Comisión, Mateo 28, 16 al 20, o en Hechos 1, 8. Claramente el Señor establece ahí la tarea de proclamación del Evangelio. En Marcos, predicar el Evangelio a toda criatura. Esa era la primera gran tarea que ellos tenían: proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Segundo, establecer la doctrina de la iglesia. Ellos recibirían revelación de Dios para dejarla por escrito y constituirla como la doctrina de la iglesia. Por eso en Hechos 2:42 se dice que los creyentes que vinieron a Cristo perseveraban, entre otras cosas, en la doctrina de los apóstoles. La enseñanza de ellos era verbal. Se reunían y enseñaban lo que Dios les daba para la doctrina de la iglesia. Ahora ellos la dejaron por escrito, o algunos cercanos a ellos, para nuestra doctrina que tenemos hoy. Ellos tenían esa autoridad. Lo tercero era edificar la iglesia. En Efesios 4, 11 y 12 dice que Jesús los constituyó. Ahí la palabra es los otorgó, los dio a la iglesia. Y estos eran dados para edificar a la iglesia, para que la iglesia no se desviara con cualquier viento de doctrina, sino que fuera edificada en la doctrina correcta, que es la doctrina de los apóstoles, la cual hoy encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces Dios lo hace para edificar la iglesia, también para ser ejemplos de virtud. En Efesios 3:5 se les da un título especial: santos apóstoles, apartados por Dios y para Dios, viviendo para Dios. Ellos debían de ser el ejemplo. Claro que nuestro ejemplo por excelencia es Cristo, pero aun cuando no es uno de los 12, Pablo dice en 1 de Corintios que ellos deben de ser imitadores de Él como Él lo es de Cristo. Ellos habrían de sentar un ejemplo digno de seguidores de Jesús, de obedientes a Jesús para toda la iglesia. También fueron dejados para manifestar el poder de Dios para hacer milagros. En el libro de Hebreos, quiero que leamos este pasaje, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Este pasaje se refiere a los apóstoles, al punto que en Segunda de Corintios 2:12 se le llama a los milagros como señales de apóstoles. Segunda de Corintios 2:12. Perdón, hermanos, no es el pasaje que tenemos acá, pero permítanme un segundo. Perdón, es Segunda de Corintios 12:12. Segunda de Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aunque hay otros que también hicieron señales y prodigios en el Nuevo Testamento que no fueron apóstoles, eran señales más propias de ellos. Allá en Hechos, capítulo 2 y versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En otras palabras, mis hermanos, los milagros fueron más hechos por apóstoles.
A ellos se les dio ese don. Repito, habían algunos otros que tenían una estrecha relación con ellos que también lo hicieron. Claro que sí, encontramos a Felipe y el ministerio en Samaria, pero eran más propias de los apóstoles. Entonces, vemos cómo estos hombres son delegados por Cristo para realizar esta tarea. Y vamos a ver finalmente la enseñanza o el adiestramiento. Cualquiera que los vio cuando Cristo los llamó, no eran hombres con un gran potencial, no eran muy sabios, no eran estudiosos, pero se dedicaron a ser sus discípulos. Si usted va conmigo a 1 de Corintios, capítulo 1, en el verso 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Antes, en el capítulo 1 y versículo 20, aquí mismo en 1 de Corintios dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y obviamente habla de la predicación de la cruz, pero habla de que quienes predicaban el mensaje del evangelio no tenían un reconocimiento ni un nivel alto filosófico, de inteligencia, de sabiduría, nada. Pero ellos hicieron la obra que Cristo les encomendó. Rápidamente vamos a ver algo que ya compartimos en otra oportunidad acerca de los apóstoles. Déjenme decirles, Jesús tuvo que tener mucha paciencia con ellos, mucha paciencia, al igual que con nosotros, porque los apóstoles carecían de entendimiento, no tenían mucho entendimiento espiritual. En Hechos 1:3 ya leímos eso: 40 días, aún después de haber estado 18 meses con ellos, tuvo que quedar enseñándoseles. Otra cosa, era muy difícil porque no eran humildes. En Mateo 20 del 20 al 28 y Marcos 9 del 33 al 37 se narra un pasaje que en Lucas 9:46 se resume en un solo verso, donde dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Falta de humildad. Buscaban los mejores puestos. Quería ser cada uno el principal. Por eso costó. No eran humildes. Eran faltos de fe. Solo en Mateo 6:30, Mateo 8:26, Mateo 14:31 y Mateo 16:8, Jesús les dice: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. También carecían de compromiso. En Marcos 14:50 se nos narra que todos lo dejaron. Momentos más adelante, el líder de los 12, Pedro, lo niega 3 veces. No tenían compromiso, especialmente ante las dificultades. Ellos cedían y no tenían poder. El Señor Jesús varias veces también le recriminó el por qué no podían hacer las cosas. No tenían poder alguno en sí mismos. Ahora, ¿cómo Jesús resolvió eso? Bueno, ya vimos. Falta de entendimiento espiritual, les enseñó. Falta de humildad, les dio ejemplo cuando le lavó los pies. Faltos de fe, hizo milagro delante de ellos para que su confianza aumentara en Él, y les dio el poder de hacerlo. Carecían de compromiso, oró por ellos.
Allá en Juan 17, la oración intercesora. No los quites del mundo, guárdalos del mal. Que sean unidos, que no desmayen. No tenían poder, les dio el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Con todo y esto, Jesús lo hizo en ellos, a pesar de que, como ya hemos dicho varias veces, seguramente no eran los más indicados, no eran los más apropiados, no eran los más capacitados. Pero ¿por qué los escogió Jesús? Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Débiles para que el poder y la gloria fuera del Señor. Y un último versículo que ya lo mencionamos, Hechos 4:13. Hechos capítulo 4 y versículo 13, cuando Juan y Pedro son traídos delante del concilio, dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay dos palabras griegas que quiero que las veamos. Agrammatoi, sin letras; idiotai, ignorantes. Hombres sin letras, hombres ignorantes. Pero había algo particular en el final del versículo: habían estado con Jesús. Por eso, a pesar de lo que fueron, Jesús los usó. A pesar de las limitaciones que tenían, el Señor los transformó y se convirtieron en los pilares de la iglesia. Amados hermanos, no importa lo que seamos, el poder es de Cristo. No limitemos ese poder. Si tan solo somos discípulos fieles, obedientes, seguimos y aprendemos de Jesús, el Señor puede usarnos. Veamos a estos hombres que no son como muchos los pintan, sino que fueron como usted y como yo, comunes y corrientes, sencillos, de la plebe, si se quiere, del vulgo, sin instrucción, pero en las manos de Jesús Él los usó para gloria de su nombre y para bendición de muchos, incluidos nosotros, el día de hoy. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por estos hombres en los cuales tú te invertiste tu tiempo, tu esfuerzo, tu enseñanza, tu poder, y han sido de gran bendición a lo largo de la historia hasta nuestros días. Que el ejemplo que tú nos das a través de ellos nos muestre que tú puedes transformar nuestras vidas y que tú puedes usarnos con poder para bendecir la vida de muchos más. Sabiendo, mi Dios, que ellos tuvieron un papel muy importante, no por ellos mismos, sino por lo que Cristo hizo en ellos, que también nosotros sepamos, Señor, que tenemos una tarea para realizar, que seamos humildes, que crezcamos en conocimiento espiritual, que seamos comprometidos, que tú nos des la fe y el poder para que, Señor, hagamos todo según tu voluntad. Gracias, Señor, y que a ti sea la gloria hoy y siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan una noche muy bendecida. El próximo jueves entraremos de ver ya de lleno la vida, el ministerio del apóstol Pedro. Dios les bendiga.